Hoy en el Laboratorio de Bases Moleculares de Medicina de la Universidad Simón Bolívar se hablará de las propiedades del agua a cargo de Camilo Barros, Nicolás García, Linda Ledesma, Adriana Rangel y Yurilis Rodelo, junto a la supervisión de la doctora Gretel León Mejía. Antes que nada, para poder hablar de las propiedades del agua en esta experimentación, primero hablaremos de lo que es el agua y de lo que puede llegar a hacer en nuestro entorno. Empezaremos por su estructura, la cual se compone de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, los cuales mediante el enlace covalente polar se podrán unir para formar una molécula de agua. Al formarse la molécula se crea un ángulo de 104.5 grados, lo cual deja a un lado los átomos de hidrógeno y del otro lado los de oxígeno. Esto ocurre ya que en la molécula de agua los cuatro pares de electrones que rodean al oxígeno se dividirán en tres dimensiones, para que la fuerza de repulsión sea mínima, dejando así dos pares de electrones libres de un lado y los otros dos pares de electrones del enlace tipo hidrógeno-oxígeno del otro lado. Esta caracterización molecular es lo que le permite al agua hacer enlaces con otras moléculas mediante puentes de hidrógeno, tanto con los hidrógenos como con los oxígenos, lo que resulta en la mayoría de las reacciones vitales o biológicas, al mismo tiempo que también le otorga cualidades específicas y únicas, las cuales se hablarán más adelante. Ahora, entrando en la experimentación, usaremos los siguientes materiales. Para contener los líquidos y hacer la mayoría de los procedimientos usaremos 3 beakers de 250 ml. Para probar la tensión superficial usaremos 5 clips pequeños de metal, 5 agujas o alfileres y jabón líquido. Para ver el efecto de la capilaridad tendremos papel absorbente, un clavel blanco, una botella pequeña de agua que esté vacía, un bisturí o exacto y colorante vegetal. Para poner a prueba la cohesión usaremos 20 monedas, de 1000, de 500 y de 200, respectivamente 20 de cada una. Por último, como materiales de protección al momento de trabajar tendremos tapabocas, gorros y guantes. Cuando hablamos de tensión superficial nos referimos a la fuerza que ejercen entre sí las moléculas de la frontera del líquido y su exterior. Esto lo hacen para poder igualar las fuerzas con respecto a las moléculas que están por dentro del líquido o material. Dicho de otra forma, las moléculas de la superficie se atraen con más fuerza porque no tienen más moléculas a su alrededor para poder distribuir la fuerza de atracción entre sí. Gracias a que el agua hace puentes de hidrógeno entre sí, la fuerza de tensión superficial será más fuerte que la de otros líquidos. Por ejemplo, el agua a 25 grados Celsius tiene una tensión superficial de 72 millones de newtons por metro, o diferencia del alcohol etílico que solo tiene una tensión superficial de 22.4 millones de newtons por metro. Llevando todo esto a la práctica, agregaremos 200 mililitros de agua destilada en un beaker de 250 mililitros. Ahora pondremos uno por uno los clips. Echaremos un poco de jabón líquido. Ahora reposaremos los alfileres uno por uno. Echaremos un poco de jabón líquido. Como se puede observar, al momento de agregar el jabón líquido, los materiales que reposaban en la superficie del agua cayeron casi que inmediatamente al fondo del beaker. Esto ocurre ya que al cambiar la naturaleza del agua, agregándole jabón líquido, disminuimos notablemente la tensión superficial. Cuando nos referimos a capilaridad, hablamos de la capacidad de los líquidos de subir por un tubo capilar mediante las fuerzas de adherencia que tenga el líquido con respecto al tubo. Por ejemplo, el agua tiene una mayor fuerza de adherencia al vidrio con respecto a la fuerza que mantienen unidas a sus moléculas entre sí. Esto resulta en que suba por las paredes del vidrio. Por otro lado, tenemos al mercurio, que a diferencia del agua, su fuerza de adherencia al vidrio es menor con respecto a la fuerza de unión del líquido, lo que termina en que no puede adherirse a las paredes del vidrio. En la primera parte de la práctica, colorearemos 200 mililitros de agua destilada en dos beakers diferentes de 250 mililitros.
Después, procederemos a tomar un papel absorbente, el cual doblaremos varias veces y ubicaremos cada extremo del papel en cada beaker. Como se observó, el agua fue subiendo poco a poco a través del papel absorbente. Esto fue gracias a que como se enrolló el papel, el agua coloreada pudo adherirse más fácil a las paredes del papel, lo que generó que subiera por medio de este hasta casi llegar a la mitad. Con esto confirmamos que a cuanto menor sea el diámetro del tubo o material por el que suba, más lejos puede llegar el líquido por medio de la capilaridad. En la segunda parte de la experimentación, pondremos en el tallo del clavel, el cual se cortó de manera transversal con el bisturí dentro de la botella pequeña de agua, llena con agua destilada y coloreada con colorante vegetal. A las 5 horas podemos observar una ligera coloración en las puntas de los pétalos de la flor. A las 24 horas se ve una coloración más predominante en las puntas de la flor. Todo esto ocurre gracias a que por medio de la capilaridad del agua coloreada sube mediante los tubos de la planta, conocidos como xilema, y llegan hasta cierto punto. Después, mediante la transpiración, termina de subir hasta los pétalos, lo cual termina pigmentando la planta o en este caso el clavel. Mediante este experimento también podemos observar cómo las plantas reciben agua y nutrientes desde las raíces o tallo hasta el extremo de la planta. Todo esto es gracias al efecto de la capilaridad y a la parte de pigmentación de la planta, ya que una vez el agua con coloreante llega, la planta se colorea tanto en los pétalos como por dentro. Por último, hablaremos acerca de la cohesión. La cohesión es aquella fuerza de unión entre las moléculas o elementos de una sustancia o material, ya sea en estado sólido o líquido. Durante la experimentación se llenó un beaker hasta la totalidad del mismo. Después procederemos a adicionar las monedas una por una hasta que se desborde. La superficie del agua logró mantenerse gracias a la fuerza de cohesión que tienen las moléculas del agua, ya que sabemos que los puentes de hidrógeno son de los enlaces más fuertes. Además, gracias a las características del agua, también tienen gran fuerza de adherencia con el vidrio, lo cual permitió que no se desbordara enseguida, sino que éste sobrepasó el nivel del agua.